Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de noticias de celebridades turcas favorito. Estoy sumamente contento de tenerlos aquí conmigo hoy. Sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente este vídeo y por fin, ha llegado el momento. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de discusión, la supuesta ruptura, o más bien el adiós definitivo, entre Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu. Sí, lo sé, es un bombazo. ¿Es solo un rumor infundado o hay algo de verdad detrás de todo esto? Vamos a desentrañarlo juntos. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles a todos, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. No se pierdan ni una sola actualización sobre sus estrellas turcas favoritas, nuevos dramas, proyectos emocionantes y por supuesto, todo el chisme jugoso que podamos encontrar. Así que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a hablar de Halil y Esla. Bien, la pregunta del millón, ¿están Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu realmente separados para siempre? La respuesta corta, como suele ser en estos casos, es depende. Depende de a quién le preguntes, de lo que leas en internet y sobre todo, de lo que creas. Vamos a analizar la situación de la manera más objetiva posible. Para empezar, recordemos cómo surgió toda esta historia. Halil y Esla se conocieron en el set de la exitosa serie turca Emanet. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. No solo en pantalla, sino también fuera de ella. Los fans enloquecieron y empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas. Las redes sociales se llenaron de vídeos, fotos y comentarios deseando que su relación traspasara la ficción. Y durante un tiempo pareció que así era. Los rumores de un romance real comenzaron a circular casi de inmediato. Halil y Esla eran vistos juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas, riendo a carcajadas en lugares públicos, y en general, pareciendo muy cómodos el uno con el otro. Se filtraron fotos de sus escapadas a la playa, de sus paseos por Estambul y de sus visitas a familiares y amigos. Las entrevistas en las que aparecían juntos eran una mina de oro para los fans, que analizaban cada mirada furtiva, cada sonrisa cómplice, cada toque casual con un microscopio. Parecía que el cuento de hadas se estaba haciendo realidad. Los medios de comunicación turcos se hacían eco del fenómeno, publicando artículos con titulares llamativos como «El amor ha florecido en Emanet» y «La pareja del año, Halil y Esla juntos para siempre». Sin embargo, aquí es donde la historia se complica. A pesar de toda la evidencia circunstancial, ni Halil ni Esla confirmaron nunca oficialmente que estuvieran en una relación. Siempre mantuvieron un perfil bajo, hablando de su gran amistad y del gran respeto que sentían el uno por el otro. En sus entrevistas solían responder con evasivas cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, diciendo cosas como «somos muy buenos amigos y nos apoyamos mutuamente» o «estamos muy concentrados en nuestro trabajo en este momento». Esto, por supuesto, no detuvo a los fans, que siguieron creyendo en su amor y esperando una confirmación oficial que nunca llegó. La ambigüedad solo alimentó la llama de la especulación, convirtiendo cada gesto, cada palabra y cada aparición pública en un nuevo indicio de su supuesto romance. Y entonces llegamos al punto de inflexión, la salida de Esla de Emanet. Esta fue una noticia que sacudió a los fans hasta la médula. Esla era la protagonista femenina de la serie y su partida dejó un vacío enorme. La serie, que había alcanzado un éxito arrollador gracias a la química entre los dos protagonistas, se tambaleó ante la repentina salida de Esla. Las razones oficiales que se dieron para su salida fueron diferencias creativas con la producción. Se alegó que Esla no estaba de acuerdo con la dirección que estaba tomando la trama y que había decidido abandonar la serie para buscar nuevos desafíos profesionales. Pero por supuesto, los rumores no tardaron en surgir. Algunos decían que la tensión entre Esla y Halil había aumentado, lo que había llevado a la decisión de Esla de abandonar la serie. Se rumoreaba que habían tenido fuertes discusiones en el set y que la relación entre ellos se había deteriorado hasta el punto de ser insostenible. Otros afirmaban que Esla quería explorar nuevos proyectos y que la relación con Halil no tenía nada que ver con su salida. Se decía que la actriz tenía ambiciones de protagonizar películas y series de mayor presupuesto y que no quería encasillarse en el papel de la ingenua protagonista de Emanet. Tras la partida de Esla, las cosas entre ella y Halil parecieron enfriarse drásticamente. Ya no se les veía juntos tan a menudo, y las interacciones en redes sociales disminuyeron considerablemente.
Los likes y los comentarios mutuos en Instagram, que antes eran frecuentes, se volvieron esporádicos. Las fotos de sus encuentros, que antes circulaban constantemente en las redes sociales, desaparecieron por completo. Esto, naturalmente, alimentó aún más los rumores de una ruptura. Los fans empezaron a lamentar la pérdida de su pareja favorita y a preguntarse qué había salido mal. Se crearon grupos de apoyo en las redes sociales, donde los fans compartían sus teorías sobre la ruptura y expresaban su tristeza y decepción. La etiqueta @AlislaAxonu se convirtió en tendencia en Twitter, reflejando el sentir general de la fanaticada. Ahora, llegamos a la parte de adiós definitivo. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, en los últimos meses, ha habido varias señales que han hecho que los fans crean que la separación es definitiva. Por un lado, ambos actores han estado muy centrados en sus propios proyectos. Alil ha estado trabajando incansablemente en nuevos dramas y películas, consolidando su carrera como uno de los actores más prometedores de Turquía. Esla, por su parte, ha estado explorando diferentes oportunidades en el mundo del espectáculo, desde papeles en series web hasta colaboraciones con marcas de moda. Esta falta de colaboración o aparición pública juntos ha llevado a muchos a pensar que ya no hay ninguna conexión entre ellos. La ausencia de proyectos conjuntos, que antes eran una constante en sus carreras, se ha interpretado como una señal inequívoca de su separación. Por otro lado, han surgido rumores persistentes de nuevas relaciones para ambos. Se ha vinculado a Alil con otras actrices del medio, alimentando las especulaciones sobre un nuevo romance en el horizonte. Se le ha visto en compañía de varias actrices jóvenes y prometedoras, generando una ola de comentarios en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esla, por su parte, también ha sido vista con diferentes personas, incluyendo a un famoso cantante y a un reconocido empresario. Estos rumores, aunque no confirmados, han hecho que muchos fans pierdan la esperanza de una reconciliación y empiecen a aceptar la realidad de su separación. La idea de que ambos han seguido adelante con sus vidas sentimentales ha sido un golpe duro para aquellos que aún soñaban con verlos juntos de nuevo. Además, algunas fuentes cercanas a los actores han insinuado que la relación, si es que alguna vez existió, terminó hace mucho tiempo. Estas fuentes, que suelen permanecer en el anonimato para proteger su privacidad, han dicho que Alil y Esla simplemente siguieron caminos separados y que no hay animosidad entre ellos. Han asegurado que ambos están contentos con sus vidas actuales y que mantienen una relación cordial y respetuosa, aunque distante. Sin embargo, estas declaraciones no han logrado calmar los ánimos de los fans, que siguen aferrados a la esperanza de un reencuentro. Sin embargo, es importante recordar que todo esto son solo rumores e informaciones no confirmadas. Ni Alil ni Esla han hablado públicamente sobre su relación o su supuesta ruptura. Han mantenido un silencio absoluto sobre el tema, evitando cualquier comentario que pueda alimentar la especulación. Por lo tanto, es imposible saber con certeza qué ocurrió realmente entre ellos. La falta de información oficial ha creado un vacío que ha sido llenado por la imaginación de los fans y por las especulaciones de los medios de comunicación, haciendo aún más difícil discernir la verdad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Es un adiós definitivo o solo un rumor? La verdad es que no lo sabemos con seguridad. Podría ser que Alil y Esla hayan decidido seguir caminos separados y que su relación haya terminado hace mucho tiempo, quedando solo un recuerdo de lo que pudo ser. También podría ser que simplemente sean buenos amigos que están centrados en sus carreras y que no sienten la necesidad de hacer pública su vida personal, prefiriendo mantener su relación en un ámbito privado y discreto. O quién sabe, tal vez en el futuro nos sorprendan con una reconciliación inesperada, demostrando que el amor puede superar cualquier obstáculo. Lo que sí sabemos es que Alil y Esla son dos actores talentosos y exitosos que tienen un futuro brillante por delante. Ya sea que estén juntos o separados, les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y como fans debemos respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones sin presiones ni juicios. Es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y comprensión, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. En resumen, en este vídeo hemos explorado la saga de Alil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, analizando los rumores de una supuesta ruptura definitiva, las señales que han alimentado estas especulaciones y la falta de confirmación oficial por parte de los actores. Hemos visto cómo su química en pantalla y fuera de ella encendió la pasión de los fans, pero también cómo su silencio y sus caminos profesionales separados han sembrado la duda.
La verdad, como suele ocurrir, sigue siendo esquiva, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado analizando este tema conmigo. Sé que es un tema que apasiona a muchos de ustedes y que tienen sus propias opiniones al respecto. Por eso los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Alil y Esla están realmente separados para siempre? ¿O todavía hay esperanza de una reconciliación? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Creen que la presión de los fans jugó un papel en su separación? ¿O tal vez fue la distancia y la falta de tiempo debido a sus apretadas agendas? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema con ustedes. Compartan sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios y hagamos de este espacio un lugar de discusión respetuosa y constructiva. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Así que hagan clic en esos botones y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la esperanza. Quizás Alil y Esla nos sorprendan a todos en el futuro. ¿Quién sabe?